La clase pasada habíamos quedado en esto, ¿no? En la ley de Malus y qué pasaba cuando uno agregaba uno o dos filtros a al paso de la luz, ¿no? Entonces, en este ejemplo aparecía luz no polarizada de intensidad I sub 0 al inicio. Pasando por el primer polarizador, la intensidad se reducía a un medio. ¿Se acuerdan por qué? Era por el promedio de los cosenos. Efectivamente, pero el promedio, o sea, si uno proyectara estos vectores en la dirección vertical, que es donde está el eje de polarización, entonces aparece un factor coseno del ángulo y el promedio del coseno cuadrado, porque la intensidad está relacionada con el cuadrado del campo, es un medio, efectivamente. Bueno, ahora ya tenemos, después del primer polarizador tenemos luz polarizada, ¿no? Que pasa por un segundo polarización que tiene un eje de transmisión en una cierta dirección. Y aparece entonces que la intensidad de entrada, que era I0 medios, está disminuida por este factor o atenuada por este factor coseno cuadrado del ángulo. Entonces, habíamos visto también que si este polarizador estaba perpendicular a este, la luz no pasaba. ¿Se acuerdan de eso, no? Que algo que no entendí bien de la polarización es que decía que una onda está polarizada si es que está generada de más de un tipo de oscilación. Pero viendo para atrás también sabemos que todas las ondas electromagnéticas tienen una onda magnética y una onda eléctrica. Claro. Entonces, ¿todas las ondas electromagnéticas están polarizadas o no? O sea, si tú consideras una única onda electromagnética que no tiene ninguna otra componente, claro que está polarizada y está polarizada linealmente. Pero en la naturaleza uno no encuentra una única onda electromagnética. Siempre lo que uno ve son muchas ondas superpuestas. Entonces, cuando hay superposición de ondas, aparecen cosas como la luz no polarizada o que la luz esté polarizada de manera circular, elíptica o lineal a través de la superposición. Habíamos visto que por superposición de dos ondas electromagnéticas, aquí estamos considerando dos, por superposición de dos ondas electromagnéticas podíamos, dependiendo de la diferencia de fase, y obviamente estas ondas son perpendiculares entre sí, estamos siempre pensando en la onda eléctrica, la magnética ya vimos que no influye en la polarización, entonces uno puede obtener polarización lineal si el desfase es 0 o pi, polarización circular si el desfase es pi medio, y las otras posibilidades producen polarización elíptica. Entonces aquí aparece, por ejemplo, la polarización lineal producto de la superposición de dos ondas que no están dibujadas acá, ¿no? Las ondas componentes no están dibujadas. Aquí aparece la polarización circular y aquí la polarización elíptica. ¿Más dudas o preguntas? Profe, a mí yo me perdí un poco. La ley de Malus es con la del coseno cuadrado, ¿verdad? Así ¿O es. no es todo? Ah, ya. Así es. La intensidad a la salida del polarizador es la intensidad a la entrada, atenuada por este factor coseno cuadrado del ángulo, donde el ángulo está formado por el eje del polarizador, perdón, y la dirección de oscilación del campo eléctrico, que aquí está dibujado con esta flecha arriba y abajo. Tenemos entonces luz que está polarizada linealmente e incide sobre una lámina polarizadora cuyo eje de transmisión está orientado verticalmente. El campo eléctrico de esta luz incidente forma un ángulo de 30 grados respecto a la vertical. Entonces, el porcentaje de la intensidad de la luz transmitida respecto a la intensidad de la luz incidente es D. Tienen que calcular ese porcentaje y marcar alguna de las alternativas. La alternativa A aparece con un 0%, la alternativa B aparece con un 75%, la alternativa C... 88. Perdón. Sí, lo sí Sí, sabes, el profe. 75% es la respuesta, toda la razón, gracias. 88%, la alternativa C con un 8% y la alternativa E con un 0%. Ya, que alguien me cuente de los que respondió la alternativa B, ¿cómo fue que calcularon? Yo lo que hice fue con la calculadora calcular cuánto valía el coseno de 30 y ¿Ya? después elevarlo a 2. Y eso me dio 3 cuartos. Y el coseno de 30, perdón, para comentario no para ti, sino que en general, tienen que asegurarse que la calculadora esté en grados.
¿no? Sí. Para que el coseno de 30 le dé el valor correcto. Ya, gracias. Continúa, por favor. Y obtuve ese valor y lo elevé al cuadrado. Y eso me dio 3/4, que eso es 0,75, Claro, y en porcentaje era el 75%. perfecto. Me parece. Ya, me parece que no requiere mayor discusión porque efectivamente es tan simple como calcular el coseno del ángulo y elevarlo al cuadrado y después por 100 y ya tienen el porcentaje. Si en vez de una luz polarizada linealmente hubiera dicho que era una luz no polarizada, sería el 50% la intensidad que pasa por el polarizador, ¿cierto? Así es. Nueva pregunta para ustedes. Dice que tenemos luz no polarizada de intensidad I, incide sobre un conjunto de 3 polarizadores, uno tras otro, como se observa en la imagen adjunta. Los ejes ópticos del primero y el tercer polarizador son verticales y el del polarizador del medio está en 45 grados respecto a la vertical. Y entonces nos piden la intensidad de la luz después del tercer polarizador. Los resultados son: la alternativa A tiene un 66%, la alternativa B tiene un 3%, perdón, la B, y la alternativa C un 21% y la D un 10%. ¿Alguien que haya marcado y octavo que me explique cómo llegó a ese resultado? Yo. Ya, dime. Primero dividí a la mitad, 0,5. O sea, Después, tú dices de acá, la salida al y primero y es medios. y 0 medios. Ujú. Aquí, De- Después reemplacé coseno de 45 al cuadrado ya. y lo dividí en 2. Entonces debería ser I0 por coseno de 45 medios y al cuadrado, ¿no? Sí. Y después dividido en la mitad todo eso. Claro, aquí está el factor 1/2. Ah, bueno, De nuevo. déjenme detener los resultados por si alguien no está viendo la pantalla. Ya, y después hay que volver a hacer lo mismo en la tercera, ¿no? O sea, tú dices acá, sería lo que entró por coseno cuadrado de 45 y multiplicado por qué factor. ¿Sabemos cuánto es coseno, Por coseno un de, medio también. ¿sabemos cuánto es coseno de 45? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es O coseno de sea, 45? Raíz de 2 medios. ¿Y al cuadrado entonces cuánto sería? 1 medio. Ya, entonces vamos a poner aquí 1/2. Y aquí sería por coseno cuadrado. ¿Cuál sería el ángulo acá? 45 nuevamente. 45 nuevamente, ¿no? 45, y por lo tanto este es un factor 1/2. Entonces sería 1/2 por 1/2 por 1/2, ¿no? Profe, no entendí por qué en la tercera también es 45. Porque la luz viene polarizada en esta dirección cuando entra el polarizador. Esta es la dirección de polarización que trae la luz a la entrada del polarizador. Y este ángulo es 45. ¿Ahí sí? Ah, ya, sí. Gracias. Profe, Dime. entonces, si es que está no polarizada, siempre pasa lo de que la intensidad se divide a la mitad y tomo la dirección de como de por donde paso, ¿cierto? Y cuando está polarizada es lo del ángulo del coseno al cuadrado. Claro, lo que pasa es que también está el factor 1/2, lo que está ocultando es el coseno, el promedio del coseno cuadrado del ángulo. O sea, aquí también ocurrió eso, pero ocurrió muchas veces. Entonces el promedio de eso da un factor 1/2. Sí, sí, claro. Entonces aquí es I0 lo que entra al primer polarizador. Entonces del primero al segundo, producto de que está no polarizada, hay un factor 1/2. Después, cuando pasa al segundo, se atenúa en un factor coseno cuadrado de 45, ¿no? Y ahora esta es la entrada, ¿no? Y de aquí a acá se vuelve a tener en coseno 45.
Profesor, ¿Sí? si el primer polarizador hubiese estado en 45 grados también, habría sido I0 dividido en 2 por 45, o sea, coseno 45 al cuadrado igual, o sería Tú diferente. dices si el eje de polarización hubiera sido diferente, por ejemplo así, ¿no? Sí, sí, el primero. Si hubiera sido así. Bueno, el factor aquí no cambia, porque es Sí, luz no sí. polarizada que pasa por el primer polarizador. Pero ahora el ángulo de polarización respecto del eje de transmisión ya no va a ser 45, sino que va a ser 45 más el valor de acá que no sé cuánto valga. ¿Queda claro, no? Ujú, sí, Ya. gracias.